Farrokh Bulsara, mejor conocido en todo el mundo como Freddie Mercury, quería ver una vez más sus pinturas. Había encontrado en este hobby la tranquilidad y la distracción para atravesar sus últimos días. Es por eso que les pidió a sus amigos, su círculo más íntimo que lo acompañaba, que lo ayudara a dar un paseo por su mansión en Garden Lodge. Terry Giddens, su guardaespaldas y chofer, lo alzó y lo bajó por las escaleras. El SIDA había hecho estragos en el cuerpo de Freddie. Las últimas sesiones de grabación, impulsadas con grandes cantidades de vodka para paliar las pocas fuerzas, habían quedado atrás. Ahora la debilidad lo invadía. Prácticamente no podía moverse y estaba casi ciego. Su pie se había infectado producto de la enfermedad y el dolor era cada vez más difícil de soportar. También había abandonado el tratamiento y solo estaba sedado lo suficiente para que el sufrimiento fuera el menos posible. Sabía que por más medicinas que ingresara a su cuerpo, la cura nunca llegaría. Con cuidados paliativos, solo quedaba esperar al resguardo de su amiga íntima Mary Austin, su pareja Jim Houghton y su asistente personal Peter Freeston. El 24 de noviembre de 1991, tan solo un día después de haber anunciado al mundo que tenía SIDA, Freddie Mercury falleció de una bronconeumonía complicada por el virus. Tenía 45 años y, según sus amigos, partió en paz hacia la eternidad. Pero bien, a lo largo de este video conoceremos más detalles ocultos sobre sus últimos días y algunos conectores que lo llevaron a un final que algunos veían posible. Por eso te recomiendo que lo veas hasta el final. Y si te gustan los videos de crímenes, misterios o curiosidades, puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video que suba de ahora en adelante. ¿Estás listo? Ok, entonces viajemos un poco en el tiempo, precisamente al momento donde comenzó todo, al condado de Middlesex, cerca de Londres en 1962. Para esa época, Freddie tenía 16 años. En esa etapa fue cuando tuvo sus primeros trabajos para ganar algo de dinero extra, como mozo y en un almacén de su barrio. No obstante, y más allá de todo, era la música lo que realmente lo motivaba. Y se hizo seguidor de una banda llamada Smile. En dicha banda tocaban nada más y nada menos que Brian May y Roger Taylor. Una conexión que pocos años después sería determinante. Pero tranquilos, ya vamos a llegar a esa parte interesante de la historia. Como les seguía contando, en el verano de 1969 se unió a un grupo llamado Ibex. Su puesto sería el de cantante. Y el 23 de agosto por fin Freddie haría su debut en un escenario. Su paso por aquí fue efímero, y algunos meses después Ibex cambiaría su nombre por Wreckage. En esta corta etapa compuso algunos temas entre los que podemos destacar Stone Cold Crazy, que posteriormente sería un hit con Queen. Pero los éxitos no aparecieron, y la banda llegó a su fin. Para ese entonces compartía un apartamento con Roger Taylor y ambos iban a un puesto de un mercado cercano a vender ropa y pinturas. La situación económica no era la ideal y las horas de trabajo musical se prolongaban hasta altas horas de la noche. Freddie no se acobardó y, respondiendo al anuncio de una revista, a finales de 1969 se unió como vocalista a Sour Milk Sea. La experiencia fue corta otra vez, y debido a diferencias creativas, la banda no prosperó. Sin embargo, Smile, la banda de May y Taylor, se quedaba sin su cantante. El escenario era el ideal, y en abril de 1970, Freddie se unió a ellos. Sí, para esos momentos ya se percibía una especie de magia musical.
Más allá de la obvia influencia musical que Freddie Mercury le aportó al grupo, debemos aclarar que el título de la banda fue una idea suya. De esta forma, su primer aporte a la naciente alineación fue cambiar Smile por Queen. Consultado al respecto, Freddie siempre tuvo en claro el matiz gay en dicha denominación, pero siempre se encargó de resaltar que esto era solo una faceta del nombre. Otro hecho significativo durante esta época fue la despedida definitiva del apellido Bulsara y la adopción de Mercury para darse a conocer, ya que consideraba que el nombre Freddie Mercury tenía fuerza. La elección, según dijo, se debía a que en el verso donde dice Mother Mercury, "Look what they've done to me", de la canción My Fairy King, se refería a su propia madre, Yer Bulsara. En junio de 1970, en pleno trabajo inicial con su nuevo grupo, Freddie conoció a Mary Austin, quien sería la mujer más significativa en su vida. Con ella tendría una relación de pareja de 6 años hasta que se distanciarían sentimentalmente a finales de la década. A pesar de aquello, seguirían juntos y Freddie siempre la mencionaría como mi esposa. Pero volvamos hacia atrás nuevamente. Si bien Queen hizo una presentación inicial en un recital a beneficio de la Cruz Roja, no sería hasta 1971 que la formación estaría verdaderamente completa con la llegada del bajista John Deacon. Ese mismo año realizaron su primera gira en Inglaterra. La banda se estaba asentando, y Freddie Mercury no solo dejó en claro que podía ser el frontman ideal para Queen, sino que también demostró que su título de arte y diseño no había sido en vano. El logo, esa imagen tan representativa que acompañó al grupo durante años, fue una creación suya a partir del escudo de armas real del Reino Unido. La imagen se compone por los 4 signos zodiacales de los miembros de la banda, los 2 leones correspondientes a Roger y John, bajo la constelación de Leo, un cangrejo en alusión al signo de Brian May, Cáncer, y las ninfas correspondientes a Virgo, el signo de Freddie. En el centro la letra Q enorme y arriba, asombrosa, un ave fénix que surge de las cenizas de bandas anteriores. Tal vez una visión, quizás una casualidad, pero había algo que era seguro. Freddie Mercury estaba preparado para hacer historia. Pero demos un salto en el tiempo y vayamos al año siguiente. En 1973 vería a la luz Queen, el disco que llevaba el nombre de la banda. Sin embargo, resulta curioso que antes de este lanzamiento, Freddie Mercury había grabado otras versiones de 2 canciones, I Can't Hear Music de The Reynolds y Going Back de Dusty Springfield. Pero estos formaban parte de un proyecto musical de la compañía discográfica EMI, y para evitar confusiones con su reciente salida al frente de Queen, Freddie las publicó bajo el seudónimo de Larry Lorex. Lo que vendría después es pura historia de rock. Luego de Queen llegaría Queen 2, a principios de 1974, y en noviembre del mismo año, Sheer Heart Attack, el disco que los posicionó a nivel internacional. Después, La Explosión. En 1975 la banda editaría A Night at the Opera, el disco que los catapultó como superestrellas con temas como You're My Best Friend, Love of My Life, compuesta por Freddie para su amor Mary Austin, y Bohemian Rhapsody, su obra maestra. Cabe aclarar que, contrariamente a lo que muestra la película del 2018 del mismo nombre, no fue un solo ejecutivo quien le negó a la banda la posibilidad de grabar dicho tema, sino que fueron varios los productores que no quisieron arriesgarse por considerarlo demasiado largo. A todos ellos, Freddie les demostró su error con una composición única y deslumbrante, que no pasó desapercibida a nadie y que al día de hoy se escucha con la misma pasión. Y si de pasión hablamos, debemos hacer hincapié en la rápida reputación que Freddie se ganó gracias a los excesos que acarrearon la fama y el éxito. En su caso, el conocido lema sexo, drogas y rock and roll pareció llevarse al extremo. El líder de Queen no ponía ningún reparo en gastar el dinero que hiciera falta, llegando incluso a enviar aviones privados a buscar a sus amigos a donde fuera necesario.
Si tenías el privilegio de concurrir a alguna de esas fiestas, podías cruzarte con asistentes del calibre de Elton John, Mick Jagger o Rod Stewart. El champán y la cocaína nunca se acababan, y las leyendas alrededor de estas celebraciones siempre fueron muchas y variadas. Se dice que llegaban a durar hasta 5 días, que Freddie contrataba sexo servidores y sexo servidoras para que complacieran a los invitados, y que por el salón se paseaban enanos con bandejas en sus cabezas, las cuales tenían rayas de cocaína listas para ser aspiradas. Una de las más legendarias fue su cumpleaños de 1985, en la que alquiló un local en Múnich y alojó a distintos invitados en el Hotel Hilton de la ciudad. El tema elegido fue el blanco y negro, y Freddie vestía un leotardo de arlequín en dichos colores con una chaqueta de estilo militar. Durante toda la fiesta hubo cámaras de cine registrando el momento con la idea de utilizar las filmaciones para el video Living on My Own de su trabajo solista Mr. Bad Guy. De las más de 50 horas de grabación hubo mucho para recortar. Quedaba más que claro que, para Freddie, el concepto de déjame entretenerte iba más allá de una simple canción. Pero repasemos un poco más la carrera musical de Freddie, ya que hay algunos detalles importantes que nos ayudarán a entender más su historia junto a su triste final. Luego del éxito de A Night at the Opera, llegaron los discos A Day at the Race en 1976, News of the World en 1977, con las míticas We Will Rock You y We Are the Champions, y Jazz en 1978. El 7 de octubre de 1979, Freddie Mercury hizo realidad uno de sus grandes deseos, y es que él era un ardiente entusiasta de la danza, y gracias al reconocimiento obtenido pudo actuar junto al Royal Ballet interpretando los temas Bohemian Rhapsody y Crazy Little Thing Called Love. La inauguración de la nueva década llegaría con el disco The Game en 1980. En esa época Freddie ya se estableció con su nuevo aspecto, el cual venía cambiando desde finales de los 70. Definitivamente abandonó el pelo largo y se dejó crecer un bigote, una decisión estética que coincidía con los homosexuales masculinos conocidos como Castro Clon. Para esa época los rumores sobre su sexualidad eran diversos, pero ante las preguntas de los periodistas, Freddie se encargaba de responder con sorna y desligando su vida privada de su música. Para 1982, luego de la salida del álbum Hot Space, la banda hizo una pausa y cada uno se abocó a sus proyectos individuales. En el caso de Freddie, comenzó a trabajar en su primer disco solista en los estudios Musikland de Múnich. Al mismo tiempo, colaboró con Giorgio Moroder, grabando lo que sería su primer single, Love Kills, el cual se utilizó en la banda sonora de la restauración de la película Metrópolis de Fritz Lang. En abril de 1985, el mundo conoció a Mr. Bad Guy, editado por CBS Records. El disco solista de Freddie tuvo una muy buena recepción y los temas I Was Born to Love You y Made in Heaven fueron remasterizados tiempo después en el álbum de Queen, Made in Heaven, el cual se lanzó luego de la muerte de Freddie. Ese año Queen se presentó en el Live Aid, el famoso concierto organizado para recaudar fondos contra el hambre de Etiopía. El grupo se robó todos los flashes con un performance espectacular, una actuación memorable que destaca como las mejores de la historia del rock. Pero 1985 no solo sería importante para Freddie en su vida artística, sino también en su vida sentimental. El año anterior había invitado a beber algo a un hombre en un club de Londres, pero este, desconociendo que el mismísimo Freddie Mercury se le estaba insinuando, lo rechazó. Tiempo después volvieron a coincidir y el encuentro sí prosperó esta vez. El hombre era Jim Houghton, un peluquero irlandés que estaría al lado de Freddie hasta sus últimos momentos. En 1986 celebraron una boda informal, ya que no podían casarse bajo ninguna ley y tuvieron una luna de miel en Japón. Y así llegamos a 1987, año en el que Freddie conoció a la soprano española Montserrat Caballé, una artista a la que le había demostrado profunda admiración en una entrevista concedida a la televisión, alegando que la veía como una superdiva.
En un principio decidieron grabar una canción juntos, pero la química fue tal que terminaron editando Barcelona, un álbum que salió a las calles en 1988. Para ese momento, cualquiera que lo viera desde afuera creería que el éxito y la felicidad rodeaba a Freddie Mercury por todos lados. Según su novio, Gene Houghton, a Freddie Mercury le diagnosticaron SIDA luego de la Pascua de 1987. Sin embargo, esto no lo detuvo y continuó su carrera en la música a pesar de que su salud se deterioraba paulatinamente. Este desgaste se reflejaba cada vez más en su aspecto y la prensa especulaba sobre su estado de salud. La última vez que un público pudo ver en un escenario a Freddie Mercury ocurrió en Barcelona, el 8 de octubre de 1988, en el festival La Nit. Allí cantó junto a Caballé el tema Barcelona, el cual sería en 1992 la canción oficial de los Juegos Olímpicos en dicha ciudad. Para ese momento con Queen había editado The Works en 1984 y A Kind of Magic en 1986. A pesar del evidente deterioro de su salud, seguiría grabando y trabajando con la banda que amaba, cantando en los discos de Miracle en 1989 e Innuendo en 1991. Su última aparición sería el 18 de febrero de 1990, en la entrega de los premios Brit Awards. Brian May fue el portavoz en esa oportunidad y disertó brevemente para, tal vez, bajar al mínimo la exposición de su amigo. Cuando terminó, un Freddie Mercury delgado, pálido y sin bigote, se acercó al micrófono y emitió un «Gracias, buenas noches», que se convirtieron en sus últimas palabras públicas. Para esas fechas la prensa ya no lanzaba conjeturas, sino que directamente afirmaba que Freddie Mercury estaba muy enfermo. Pero sus compañeros de la banda lo negaban, alegando que todo se debía a excesos ligados al rock and roll. En octubre de 1990, acompañado de Gene Houghton, Freddie realizó un viaje a Suiza para visitar una propiedad que tenía en ese país. Sin embargo, el paseo fue breve y a los pocos días tuvieron que regresar a la mansión de Garden Lodge. El dolor, la falta de energía y las fallas en el cuerpo de Freddie eran evidentes. Obsesionado con que su imagen final no se hiciera pública, sus compañeros de la banda y sus amigos que lo cuidaban se encargaron de formar una coraza a su alrededor para que nada trascendiera. El 22 de noviembre de 1991, junto al manager de Queen, redactó el comunicado que se hizo mundialmente notorio el 23 de noviembre. El 24 de noviembre, y tan solo horas después de haber dado a conocer su enfermedad públicamente, Freddie Mercury dejó este mundo. No quería disputas mezquinas luego de su muerte, para lo cual se había encargado de elaborar un testamento. Allí dejó asentado que legaba todo su patrimonio a Mary Austin, el gran amor de su vida, aparte de convertirla en albacea para que hiciera cumplir su voluntad. Además, le dejó 500,000 libras a su novio Gene Houghton, a su asistente Peter Freeston y a su cocinero Joe Fanelli. A su chofer y guardaespaldas Terry Giddens le dejó 100,000 libras. En cuanto a su familia, su madre y su hermana recibieron porcentajes de derechos de autor de sus canciones. Más allá de ser reconocido como el líder de una de las bandas de rock más importantes del siglo XX, Freddie Mercury pasó a ser un ícono y un artista grandioso. Sin embargo, si el día de hoy alguien quiere visitar su lugar de descanso, le será imposible. Y es que uno de los grandes misterios que rodean a su muerte tiene que ver con sus cenizas, las cuales quedaron en manos de Mary Austin. Las teorías son variadas. Hay quienes dicen que la mujer las esparció en el lago Le Mans de Suiza, mientras que otros afirman que reposan a los pies de un gran roble en el jardín de la mansión de Garden Lodge. También se piensa que las cenizas quedaron repartidas en algunos teatros del circuito londinense. Sea como sea, y a pesar de haberse ido, con un legado como el de Freddie Mercury, es obvio que el show debe continuar.
Hasta acá el video de hoy. Pero antes de que te vayas, te recomiendo estos 2 videos donde verás casos también muy interesantes. Y si no te quieres perder ningún video de este estilo, te recomiendo que te suscribas y actives la campana de notificaciones.